Molino. Marcha, de verdad. ¿Estabas enviando cursos para sacar la cantidad? Sí. Sí. Metieron a Choa y un rollo. Me quedaba fumando, ¿qué va?
Ahí ya nada, madre mía. Si va a caer, tío. Ah, voy a darte la mano ya. No, pues no hay cosa.
¿Me das una?
Este macho. ¿Dónde está la Julián? Muy bien. Hoy los sábados no hay. Que yo, que estuve por la mañana y ya me la di. Hombre, No hay. yo, pero no, yo lo sé yo. Me cago en Dios, si yo voy para aquí no me
Camponeles, me cago en Dios. Una botellita de agua. De agua. Y del tiempo. Yo he cortado. ¿Vienen ya o qué? No, porque está allí metido continuamente. Ten cuidado. Gente joven y gente de... Sí, generalmente es un producto. Pues esos 180.000 euros los impuestos. Y lo que le dice más que- el 6%. Se va a 195, Se iba a una 200. cosita. Sin alcohol. Pero me vas a hacer un favor, me calientas un poquito el vaso, que estoy tocado de... Muchas gracias. ¿Has pedido todo? ¿Qué? ¿Qué queda? ¿Dos pedidos? ¿Con suficiente 5 personas? 180 casi. Sí, por ahí.
Es que quieren cobrar como el centro. El cabo del centro está, pero está ahí un poco... La tenemos la tenemos por ejemplo, son maracas. En un tape. Cuando me dices por aquí nacional, digo, ya no hay nada. Si sigue, es más, aunque hubieras tenido la autoría de decir esa aprender tampoco, ya te hubieras seguido hablando. Yo sabía que por aquí. Llevamos. Sí, ya. Yo sabía seguro dónde venía. Otra cosa es que quiero comprar muchos partes de moto de la sí. Y de coche. También. Ya falta. Si quieres comprar coche, también te la compra. También cuesta que te y creo que hay que hacer más. Pues sí. Que ya está. ¿Y yo? Una cosa es la que otra cosa son los pagos y ya voy a andar pues arriba de un Cristo como el rey.
Oye, Santa Isabel también. Santa Isabel también. No lo veo. Sencillo. Sí, pues te iba a decir que a vuestro lado no puedo, pero ni uno ni otro. Otra, el primer año los problemas, luego ya. ¿Y eso cuánto tiempo lleváis? No, después de Y 3. Bueno, cuando estaba escuchando la primera nota, pero sí ya ahí. No me pierdas mucho, ya te vas a ver. Llega a casa y... Es que echar el Viagra me de comer. Ya se acabó, no aguanto de sofá. Hay un rato siempre tumbado, el manubrio de No más. entonces por eso cuando están jugando se pone ahí la cosa. Porque está ahí, era un tomate. Es lo primero que hace cuando le quitan el pañal. Se echa mano de la que tendrá aquí. Con la vas a romper. Eso será peor.
Sin embargo, con estos problemas casi medio litro.
Sí, a ver si sale rápido.
Perdí una de Sí, sí, no, bueno, yo era que pensaba ¿qué hice yo para merecer esto? Fue cuando yo quise no lo uno aquí. Las comía y nada. No le pasaba nada. Es que no había no había doméstica. Era muy malo, muy El hijo de puta, la patada en el horno que le metí, se metió ahí adentro y... Digo a mi sobrina que le tocó el timbre, porque vivía así, le digo, che, ¿tu hamster? No, no tengo arriba en la jaula. Digo, fíjate a ver si está en la jaula. No está, digo, bueno, le acabo de dar una patada en el orto porque me quiso morrer, me puta. Anda, metete ahí abajo. Y mira si quiere salir. Ah, pues bien,
Una bebida que la tomás, te corta la sed, te saca la sed. Una tienda en el medio de la nada. Por ahí un camino para llegar a un sitio donde no podés comer una papa. Una vez trabajaba para el Ministerio de trabajaba para la parte, digamos, y todo eso para el Ministerio, digamos, era una parte que pertenecía al Ministerio, se iba a filmar en escuelas todo, se armaban después todas las películas y así se pasaba en las clases, todo eso contrataba por el Ministerio. A una escuela rural, que era escuela por la mañana y por la tarde actividades del campo. Enseñaban cómo mantener los cerdos, a labrar la tierra. Ellos también tenían abejas, se hacían ellos la vaca, ellos ordeñaban la vaca y sobre la vaca hacían queso, hacían manteca. Es una escuela, claro, es una escuela rural, digamos, para los hijos de los campesinos, sacarlos, digamos, que después salgan de ahí y ayuden al padre, porque ahí todo el mundo tiene campo, ganado, de todo. Muchos padres también labraban la tierra, entonces los chicos pasaban toda la semana en el colegio, estaban de lunes a viernes, el fin de semana marchaban para casa, dormían en el colegio y todo. Y ellos hacían todo, la miel, el queso, el pan también se lo hacía, se enseñaba a hacer pan. Y así estuvo una semana y aparte esa zona que era la inundación, y la inundación no sé por qué fue salada, ¿entendés? Digamos, se desbordaba un río salado. Y cuando la sal toca la tierra son 5 años. Entonces, claro, muchos campesinos de ahí son pobres, por ahí son empleados, ¿no?, del dueño. Si no tienen que labrar o qué hacer o estar en el campo de ellos, entonces claro, la escuela también es enseñar a los hijos frente a las situaciones estas que hicieron. Está muy bueno, hace una semana ahí, y ahí sí, qué bueno, eso sí, esto es el radio de la nada, 25 kilómetros de tierra de la carretera general, 25 kilómetros, el pueblo, digamos, que vos cruzabas la carretera general y estaba el pueblo del otro lado, y eran 25 kilómetros, tierra, así, tierra reca. En medio de la nada. Caminaba todos los días 22 kilómetros en el profesor, para ir a dar clase. Levantaba a las 3 de la mañana. Marchaba, daba la clase. Y volvía a clase. 22 kilómetros. Caminando, sí. Amanecía todos los días y veía que las verdaderas, al principio luego eran, no lo veías en el ambiente, sino que veías soladas. Una cuñada mía, una de ellas,
no se le ocurrió el maestro. Y un año se le ocurrió irse con el marido de los amigos al medio de la nada, también a una escuela de esas, En la escuela de en medio de la nada. En pleno invierno se ha inhabilitado, digamos, que no había acceso. se congelaban las cañerías. Congelado todo, en pleno, encima de la luz de Argentina que hace más frío. Y el invierno enganchaban ahí con los hijos. Lo tuvo cuántos años. Los inmunizó contra el frío. Se inmunizó, sí, venían los guantes después, estaban en invierno en casa con esta camiseta. Pero no se frío, nosotros así, vivo en camiseta. ¿No tenés frío? No, no hace frío. No hace frío, abrigate, no tenés frío. Pero una locura de esta Argentina. Ah, basta, claro, no va nadie. Mucha paz. Era en la casa y todo, pero Sí, también ellos hacían cosas, bueno, mi cuñado era pastelero, hacía pasteles, hacía maestro. Yo, cuando iba a dos chavales, cuando fui a estaba religioso, todo el año, llegaban 2 tíos a mi casa, con 2 caballos y una mula, y un perro. Llegaban de casa, eran de Francia, y debían de cobrar una pasta por caminar toda la península, tener que fijar todas las películas de la llegaban a mi casa, tenían que ser esperar las citas de él, tenían que cruzar los Pirineos y el llevaban una niña. Vaya partido, joder, vaya envidia, Sara, ¿eh? Claro, sabemos que no sé qué puedes, claro. Pero tenían pedido, ya sepa, con la ropa se les diera, pero traían toda la información que vino, la información que traían, tíos, porque traían información mía, que yo no era nada, de caballos. Yo sabía que los podían equivocar a alguna cosa, y traían en mi nombre y los mil, número de teléfono y todo. Yo no soy pesca, dieron con el pesca, hablando por mí, antes de pasar. A un amigo mío, ¿verdad? Cuidado. Sí. Y nada, yo lo único que les di comida para los caballos esa noche, dije ellos que si querían dormir en casa, dijeron que no. Dormieron en los bravos, pero vino una tormenta más que entonces durmieron en los parajes. No eran la blanca, era la casa de los placas. Y dije yo, joder, en casa se puede decir, yo estoy solo, no me ha pasado nada, tampoco. Mira, 3 habitaciones y hay un montón de sitios de dormir, todo eso. No, había una que hablaba en español. Y no, y yo no la verdad. No la voy a dormir, el saco de dormir. Lo único que sí, a ducharse. Y Dios a los. Entonces sí lo cogieron al día siguiente, pero cocido con nada. Y en unos tetas de casa se llevaban fruta, que había por ahí en casa. Al mediodía nos quedamos con el arroz, la ciudad de la arroz, las manos. Pusimos una armadura ahí a un caballo, y le dije, todo traigo, la pobre, vaya la floja. Y ahí se puso el trae, veías una avenida allí, y hostia, están bienes. Y ya te digo que yo trabajando, me traían 5 de leche, de entrados, esquinas de caminos, en sitios así para pasar la noche. La mula, la cara, y un perro. Y tuvieron que parar unos días a lo de nadie. Porque estaban mal de la mañana y la mula no se cortó. Pero traían unos mapas hidrográficos que se llaman. Todos los caminos posibles dentro de un camino y para salir de aquí en dirección a Santander. Y por donde yo lo expliqué, pues yo había ido. Pero yo lo expliqué, es que mira, lo tenemos aquí señalizado en el mapa. Pero bueno, tú que estás buscando, mejor será un filtrado por donde tenían que ir, por ahí lo traían. Traían los pequeños ríos, puentes, no sé qué. Hay información que tenemos estos días. Tampoco puede preguntar mucho
Sí, ya te digo, se jugaba, no sé qué, Claro. No se entiende nada. aparte por los estudiantes. Ellas me quisieron decir que no se iba a dormir en hoteles y tenía mi casa. Por lo visto se podía presentar en cualquier momento a una buscar y ellas querían que haya un GPS con la señal donde estaban. Donde estaban. Y la semana esa que tuvieron para la señal. Ellas solo podían entrar a casas o casas en los hoteles para poder dormir. A dormir. Atlántico y otro de... No, sí, no. Una caravana. El sueño de mi entonces, en el momento en que ya no me pagaba. Los fines de semana
Una mantequilla no debe confiar. No, ese no era un camión, era un trailer hecho en Granada. Era un trailer.
Sí, sí.